Radio Unión. Estamos a través de las ondas de Radio Unión con Palabra de Ingeniero, programa que está cumpliendo 10 años, y es un gusto recibir al ingeniero Néstor Guamán para dialogar, conversar con él. El ingeniero Néstor Guamán, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, maestro en ciencias con mención en ingeniería de transportes, igualmente en investigación y docencia universitaria, docente universitario, consultor de obras y, por cierto, socio fundador y gerente general de Néstor Guamán y Asociados. Ahí lo tenemos, perfecto. Ingeniero Guamán, ¿cómo está? Muy buenos días. Fernando, en primer lugar, nuevamente, gracias por invitarme a este importante programa y muchas felicitaciones por los 10 años que estás cumpliendo. Es el programa del Consejo Departamental, creo que es el programa de ustedes, porque ustedes son los protagonistas, ustedes son los que traen las propuestas, proponen ideas como las que hemos escuchado hace un ratito con el ingeniero Alfredo Peso, importantísimo para hacer la reconstrucción de nuestro país, ingeniero. Y los caminos y las carreteras que usted es experto, pues sin duda va a tener que llevar una gran parte de la atención de esta reconstrucción, ingeniero. Sí, así es, Fernando, definitivamente. Y bueno, antes de entrar al tema, yo quiero agradecerte de repente a nombre también de muchos ingenieros, porque yo creo que deberían haber muchos programas como estos, porque la parte técnica es muy importante dentro del desarrollo de los países, ¿no? Lo cual yo creo que está bastante olvidado en ese sentido. Nuestras vías de comunicación, ingeniero, nuestros caminos están, no seriamente, están terriblemente afectados. Huaicos, precipitaciones. ¿Cuál es el balance, ingeniero Guamán? Mira, según las últimas informaciones dadas por el ministro de Transportes, ¿no? El ingeniero Vizcarra, estamos hablando del orden de unos 5.000 kilómetros más o menos, entre zonas deterioradas, zonas destruidas y tramos que van a tener que hacerse nuevamente, o sea, carreteras nuevas. Ahora, esto es bastante grave, tanto desde el punto de vista de interrupciones de vías, digamos, de un tráfico fluido normal, como también por los costos que van a significar, tanto porque no solamente se trata de hacer, cubrir emergencias o de rehabilitar o de mantener, sino que también vamos a tener que hacer definitivamente carreteras nuevas. Es entendido que los costos de las carreteras pavimentadas, digamos con un pavimento de una carpeta asfáltica de unos 4 pulgadas, está en el orden de más o menos $1,500,000 el kilómetro. $1,500,000 el kilómetro. Y podríamos hablar hasta de 2 millones cuando hay complicaciones, por ejemplo, en zonas de selva, donde tenemos materiales de mala calidad, o en zonas de sierra, donde hay que hacer demasiados cortes, rellenos, muchos movimiento de tierras, explanaciones. Entonces ello implica que el país va a requerir de mucho dinero, de mucha inversión, ¿no? Para que, Dios quiera, en unos 2, 3 o máximo 5 años tengamos al Perú totalmente rehabilitado y también con obras nuevas como consecuencia de las que actualmente se han destruido. El ministro Vizcarra también hablaba que posiblemente en 2 o 3 años vamos a hacer, entre 2 y 3 años, a mí me parece que puede ser más, y con un costo aproximado de unos 5 millones se podría estar, ¿no? Yo creo que se queda corto. Pienso que por lo menos, si consideramos todo lo que es agricultura, edificaciones de colegios, hospitales y básicamente carreteras, que es la mayor inversión, yo calculo que por lo menos el país va a necesitar unos $10,000 millones para poder poner al país nuevamente en camino como debe estar. Muchos puentes se han caído, como el Solidaridad aquí en Lima. Y las comparaciones, ingeniero, se dan, ¿no? 300 años, 200 años de antigüedad, presencia de los puentes, y si hablamos del interior del país, tenemos el Calicanto de Huánuco, el Iscuchaca, que une Huancavelica con Ayacucho y con toda esta zona, y hablamos de más puentes, ¿no? Y que están presentes, y no hablamos del puente que es Huachaca, que está hecho de paja, ¿no? Que sin duda, ¿cuál es su visión, ingeniero? Mira, para mí, y diciéndole de una forma muy directa, hay problemas de proyectos. En muchos de ellos se elaboraron mal los proyectos y inclusive se ejecutaron malas obras. Entonces, cuando un proyecto nace mal,
La obra va a estar mal ejecutada y por lo tanto son las consecuencias, yo diría posiblemente de un 60-70% de las caídas de los puentes, ¿no? Por eso yo diría que hasta indigna un poco cuando los políticos, por ejemplo, hablan frases como cuando dicen que la naturaleza le ganó a la ingeniería. No, la ingeniería no nos puede ganar, ¿no? La ingeniería está muy avanzada, muy adelantada. Lo que pasa es que hacen mal las cosas y tratan de explicarlo de esa manera, ¿no? Pues justamente, ingeniero Guamán, cuando la política, es decir, la posición política quiere enfrentarse a la tecnología, a la técnica, a la ingeniería, pues surgen los conflictos que estamos teniendo. ¿Cómo poder, digamos? Y esto va a ocurrir siempre porque, claro, el que manda es el poder político en el momento. No, yo quiero eso. Sí. No, porque eso me va a dar más votos. No, ponlo ahí. Pero, señor alcalde, señor gobernador, señor presidente, señor ministro, no se puede. Sí. Bueno, ¿sabes qué cosa? Tú no lo haces, tengo a otro. Así es. Lamentablemente esto es lo que sucede, sí. Y entonces la parte política hace mucho daño al país, Fernando. Y cuando hablamos del país, del Estado, hablamos de todos nosotros, ¿no? Porque finalmente, como siempre lo decimos, el dinero con que se ejecute esas obras es nuestro dinero, es nuestra plata, es el dinero de todos los peruanos, ¿no es cierto? Que se construye a través, digamos, de lo que pagamos con los impuestos. Entonces los políticos creen que es dinero de ellos. Inclusive dicen, estoy haciendo este puente, falta, lo único que digan, lo he hecho con mi plata, ¿no? Y eso definitivamente no es cierto, ¿no? Ahora, sí, como tú lo dices, también lamentablemente hay colegas que se condicionan, posiblemente por motivaciones personales, aspecto. O laborales, simplemente. De hecho, tú sabes, muy conocida esta palabra, lamentablemente, de un ingeniero civil, donde dijo que el puente Solidaridad no se cayó, sino se desplomó, ¿no? Bueno, a mí, entonces, no sé si usted cómo interpreta, ¿esa es una expresión técnica o esa es una expresión política que salió de un político? No, tienes que decir esto. Sí, o sea, él lo que quería es, como lo decían muchos medios, defender lo indefendible, ¿no? Él quería dar, digamos, técnico, una explicación de lo que había sucedido con el puente. Entonces, unas palabras de idéntico sinónimo técnico, yo diría, ¿no es cierto? No, en ese momento no era dable. Simplemente todos hemos visto cómo es que el agua erosiona, digamos, este puente, y no habían, digamos, cimentaciones debidamente profundas que permitan sostener esto, ¿no? Fíjate, Fernando, cuando los hidrólogos, que son los especialistas para esto, hacen este tipo de proyectos de puentes, tienen que hacer estudios históricos de muchos años atrás, inclusive de 100 años, 200 años, de tal manera que se sabe qué ha estado sucediendo por la zona y por lo tanto se diseña bajo ese criterio. O sea, no es que se diseña en Piura, por ejemplo, por las lluvias del 84 o del 98, no, sino tienen que hacerse, buscar, digamos, información histórica de muchos años atrás para ver cuál fue efectivamente el curso de esas acequias, quebradas, ríos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto la información se tiene y el diseñador de puentes tiene que diseñar en función de ello, tiene que diseñar en función de los mínimos y máximos caudales que tienen, digamos, esos ríos, en este caso, que son los que están haciendo daño, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si un puente se cae, yo diría, porque fue mal diseñado, porque no se buscó la información que debió tenerse para efectivamente hacer un diseño correcto. Ingeniero Guamán, el plan estratégico de inmediato, usted como experto en lo que es caminos, carreteras, ya nos ha dado un enunciado pequeño. Vayamos, ¿qué hacer? Ya, hay que hacerlo. Sí. Hay que hacer, porque ya está un poquito bajando lo del clima, ¿no? Las lluvias. ¿Qué hacer de inmediato? Sí, mira, lo primero que hay que hacer es cubrir la emergencia, que es lo que está haciendo ahorita el gobierno. Me parece que lo están haciendo muy bien cuando cada ministro tiene una zona y se está trabajando sobre ello. Dios quiera que ya baje la intensidad de las lluvias y por lo tanto ya esta parte, digamos, de cubrir la emergencia ya se termina, ¿no es cierto? Acto seguido hay que hacer un mantenimiento o una rehabilitación de lo que está malogrado. ¿De acuerdo? Pero eso no significa, digamos, que le estamos dando una solución ya definitiva, sino que simplemente si se deterioraron 10 kilómetros de Panamericana Norte, por decirte, ¿no es cierto?, hay que ponerlo a nivel de que los vehículos puedan circular y restablecer, digamos, la circulación de estos vehículos, pero eso no implica que el trabajo está hecho, simplemente dentro de la emergencia se está haciendo un mantenimiento de tal forma que permita, digamos, restablecer esta continuidad, digamos, de los vehículos, ¿no? Luego vendría el tema ya de la reconstrucción en zonas donde es posible reconstruir. Porque fíjate, técnicamente son términos muy diferentes, por ejemplo, el mantenimiento, la reconstrucción o hacer una obra nueva. Entonces,
A través de los estudios, que entiendo ya deben estar haciendo los técnicos una vez que termine definitivamente esto, se determinará, por decirte, cuántos kilómetros de carreteras habrá que reconstruir, o sea, cuáles son los posibles a reconstruir, pero dentro de ellos habrán muchos que ya no se van a poder reconstruir y por lo tanto estamos hablando de carreteras nuevas. Por eso te daba esas cantidades bastante fuertes, digamos, de dinero que se van a requerir para poder ejecutar, digamos, todos estos trabajos. Claro, definitivamente, ingeniero Guamán, pero hay que ver también mucho que en materia de contrataciones del Estado, las recomendaciones que son importantes en estos momentos, el tipo de contrataciones que hay que hacer para hacer la reconstrucción. Sí, definitivamente. Acaba de salir, ya que un poco tomas ese tema, ¿no? Acaba de salir, por ejemplo, el reglamento, el nuevo reglamento de algunas modificaciones que habían habido a la ley de contrataciones, ¿no? Y de alguna manera está considerando estas posibilidades también. Tú sabes, Fernando, que acá lamentablemente también, cuando por ejemplo se declaran estas zonas, digamos, en emergencia, viene el tema pues de la bendita corrupción, ¿no? Entonces, como tienen la libertad los alcaldes, los gobiernos regionales, de gastar de repente en una forma que no son tan, ¿cómo se llama? Sus presupuestos no son debidamente revisados, ¿no? Entonces, se genera eso. Entonces, un llamado, yo diría un llamado como peruano, ¿no? Como técnico, como que todos nos pongamos la mano en el pecho, en el corazón y veamos cómo sufre esa gente. Que está sufriendo, que está llorando, que ¿no? todo Muchos se mueren. ¿no? Que no haya aprovechamiento, digamos, ni político, ni económico, ¿no? Cuántas cosas se ven. Entonces yo creo que esto es muy importante. Ahora, las normas están dadas, ¿no? Yo creo que las normas que se están dando ahora a través de decretos legislativos son muy importantes. Y es con la mejor intención de esto camine rápido. Yo soy un convencido que sí, este gobierno está trabajando bien, ¿no? Se ha puesto, como dicen, las pilas y esperamos que esto empiece ya, digamos, a mejorar, ¿no? Y que no se olviden del Colegio de Ingenieros, ¿no? De los ingenieros que son los expertos en convocar al Colegio de Ingenieros para esta reconstrucción, que es vital, es importante, definitivamente, ¿no? Yo te presenté una especie de queja al inicio, ¿no? Lamentablemente a los ingenieros mayormente no nos toman en cuenta. Y entonces más el poder político va sobre la parte técnica y eso está mal, eso es dañino. Creo que no nos cansamos en repetir ello. Entonces, creo que las instituciones del Estado, los funcionarios públicos deberían orientar más esto a la parte técnica y en este caso la participación. Mira, ahorita nosotros somos más de 150,000 ingenieros a nivel nacional colegiados, ¿no? Y que por lo tanto estamos en condiciones prestos, ¿no? A poder ejercer la profesión y cada uno dentro de especialidad. Bueno, y este es un llamado, ¿no? A un ingeniero que está justamente a la cabeza, que es el vicepresidente, el ingeniero Martín Vizcarra. Hay un ministro, hay un ingeniero también que es ministro de Agricultura. Sí. Hay otro ministro que también es ministro de Vivienda, sí. Perdón, es ingeniero también, que es ministro. Sí. Mira, yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, también eso es algo positivo de este gobierno, ¿no? Que ha puesto gente especializada en sus carteras, mayormente en las partes técnicas, ¿no? Transporte es civil, el de vivienda es civil, no el de agricultura, entiendo que es... Bueno, solamente faltaba de energía y minas, que vaya un ingeniero, ¿no? Y fíjate, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es el ministro, la cabeza máxima de su ministerio, y es quien finalmente va a tomar la decisión. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? ¿No es cierto? En el gobierno anterior, los dos ministros que hubieron de transportes, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno fue administrador y el otro fue economista. Entonces, si yo soy, digamos, un alto funcionario del Ministerio de Transportes, ¿no? Y voy a tener que esperar la decisión del ministro, con quien no me entiendo desde el punto de vista técnico, entonces, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones?